Hola a todos, en esta oportunidad voy a hablarles un poquito acerca de lo que es el imperialismo, lo que fue conocido como la paz armada, el proceso de construcción de los estados europeos y un poquito acerca de la construcción de las ideologías y de los estados nacionales, sobre todo con la parte de la economía. Vamos a empezar. Se llamó imperialismo a la desenfrenada carrera de las naciones industrializadas para ocupar África, Asia y Oceanía. Este proceso comenzó alrededor de 1880 y se dio por diversas causas. Una de las causas fue una causa económica, que era básicamente por el control de la materia prima, la apertura de nuevos mercados y la inversión del capital. Otra de las causas fue la causa política, que era para demostrar poder, prestigio y un nacionalismo arrogante. Y una tercera causa que está actualmente en discusión y que es un poco de dudosa procedencia es la causa psicológica. Algunos decían que esto se produjo como consecuencia de la superioridad del hombre de raza blanca, la necesidad de la difusión de la cultura europea y esta necesidad de llevar civilización a los que eran considerados salvajes. Gran Bretaña y Francia fueron los principales protagonistas en la ocupación de los territorios, pero al fines del siglo XIX se sumaron otros países más como Alemania, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces podemos decir que para fines del siglo XIX las grandes potencias europeas eran 5: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y Austro-Hungría o Imperio Austrohúngaro. Estas grandes potencias constantemente estaban en conflicto. Por ejemplo, Francia y Alemania se disputaban los territorios de Alsacia y Lorena. Rusia y el Imperio Austrohúngaro chocaban en los Balcanes. Gran Bretaña y Alemania estaban en conflicto por el crecimiento naval que estaba teniendo este último, o sea, Alemania. Gran Bretaña y Francia, a su vez, también se disputaban las colonias africanas. En 1914, Gran Bretaña firma con Francia un pacto de entendimiento cordial llamado la Entente Cordiale. Este pacto era un pacto de no agresión entre estos países y en 1904, no en 1914. En 1904 es cuando se firma este pacto entre Gran Bretaña y Francia. Y en 1907 se suma a este pacto Gran Bretaña, que firma un acuerdo de no agresión similar con Rusia para poder solucionar los problemas que estaban teniendo con las colonias asiáticas. Alemania, por su parte, se sentía cercada en Europa y pensaba que no podía expandirse, entonces se sentía de algún modo limitada. Toda esta situación de conflicto hizo que los grandes imperios destinaran cada vez mayores gastos militares y confiaran en que solamente la guerra podría destrabar estos enfrentamientos. Todo esto surge alrededor de 1910, antes de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y este periodo fue conocido como la paz armada, periodo en donde no había luchas, no había enfrentamientos bélicos, pero los países se iban armando para una posible guerra. Por su parte, la organización política y el avance democrático en los años previos a la Guerra Mundial estaba marcada en las sociedades europeas, que eran cada vez más complejas y en donde la opinión pública comenzaba cada vez más a ganar importancia. Desde 1688, Gran Bretaña tenía una monarquía parlamentaria y los dos partidos que constantemente se debatían el poder eran los conservadores y los liberales. Durante el reinado de Victoria, que fue de 1837 a 1901, se dieron una serie de reformas electorales que ampliaron los derechos, como por ejemplo el derecho a voto de los obreros y los campesinos. Y en 1906 se funda el Partido Laborista, que impulsó unas reformas en esta materia un poco más profundas. Por su parte, Francia instala un sistema parlamentario por sufragio universal
Y en Alemania existía una dualidad política. Estaba el poder que lo tenía el Kaiser, que era el emperador, que delegaba todo el manejo político en un canciller, todo esto sin ningún tipo de consulta popular, pero existía un parlamento o Reichstag elegido por sufragio que igualmente no tomaba grandes decisiones, pero que iba ganando influencia. Los partidos políticos de Alemania estaban reflejados por sectores o por criterios sectoriales. Por ejemplo, en el centro están identificados los católicos. Los nacionales liberales se identificaban con la burguesía y la socialdemócrata estaba relacionado, vinculada con los obreros, que este último partido fue el que sirvió de guía para que surgieran los partidos socialistas europeos. Sin embargo, el poder del Kaiser impedía que funcionara una genuina democracia. Por su parte, Austria-Hungría y Rusia eran monarquías muy conservadoras. Si bien el Imperio Austrohúngaro tenía o contaba con 2 parlamentos, uno en Viena y otro en Budapest, las decisiones en economía, diplomacia y guerra eran pura competencia del emperador, que entre 1848 y 1916 fue Francisco José. En Rusia, el poder del zar era el único. La formación de los grupos políticos estaba restringida y todo aquel que quisiera formar un partido político era exiliado o llevado a la Siberia. Bien, sin embargo, como consecuencia de una revolución obrera que se desata en Rusia en 1905, el zar Nicolás II permite la apertura de una asamblea o Duma, que así se llamó, que tenía poderes limitados. La persistencia del sistema autocrático fue la causa de la caída del régimen zarista de 1917, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a meternos un poquito más de lleno con las ideologías. A partir del surgimiento de las nuevas clases sociales, se hizo muy difícil limitar la toma de decisiones políticas en manos de unos pocos. Hasta 1850, el impulso por la participación política fue una idea liberal a la que adhería solamente el sector burgués. Este liberalismo político proponía la sanción de constituciones, la división de poderes, la libertad de prensa, de movimiento, de asociación y por sobre todas las cosas lo que proponía era la igualdad civil y una ampliación del sufragio. 10 años después, los partidos socialistas impulsaron grandes transformaciones. Algunos impulsados por las ideas de Karl Marx, que dieron lugar al marxismo, pretendían la destrucción del sistema capitalista, al que acusaban de todos los males, y la toma violenta del poder por parte de la clase obrera para establecer así una dictadura del proletariado. Además, planteaban la eliminación de la propiedad política y el control de la economía para llegar a una sociedad igualitaria que llamarían comunismo. Estas ideas fueron ganando terreno entre los trabajadores de las fábricas, pero generaban rechazo y temor por parte de los nobles, de la iglesia y de la burguesía. Para estos años también cobró fuerza otra ideología, que era el anarquismo, que no es otra cosa más que la oposición a la autoridad y la creencia en una comunidad autogobernada y libre de controles estatales y jerarquías sociales. Las ideas anarquistas llevaron a cometer grandes atentados a lo largo de la historia y algunas de las figuras más representativas de la autoridad o del poder perdieron sus vidas, como por ejemplo el rey Humberto I de Italia, el zar Alejandro II de Rusia y la emperatriz Sisi de Austria. Finalmente están otro tipo de ideología, que es la ideología conservadora o el grupo de los conservadores, que ellos se encontraban vinculados a los grandes propietarios rurales, a la alta burguesía y a un sector importante del campesinado que se oponían a los cambios socioeconómicos y que cobraron una nueva fuerza con el nacionalismo. Pero ¿qué pasaba paralelamente en América Latina? Durante esta época,
mediados del siglo XIX en adelante, en América Latina se vivieron los primeros procesos de formación de estados nacionales que llevaron a la búsqueda de una identidad propia, producto de un mestizaje de culturas europeas y que originó numerosos conflictos que muchas veces desencadenaron en violencia política y hasta en guerras civiles. Por lo general, se enfrentaban conservadores y liberales. Los conservadores, que querían mantener las características de la vieja sociedad colonial, mientras que los liberales querían profundos cambios para lograr una modernización. Los conservadores tenían una posición centralista, mientras que los liberales tenían una posición federal. Esto ya lo vieron en Historia de Tercer Año. Estos enfrentamientos dio origen a figuras como la del caudillo y que, con sus enfrentamientos bélicos, se produjeran distintas guerras, como por ejemplo la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, o la Guerra del Pacífico, en donde Chile derrota a Bolivia y Perú. Recién alrededor de 1880, los estados americanos se organizaron constitucionalmente por medio de repúblicas presidencialistas, que consagraron derechos civiles y políticos para la mayoría de la población. Sin embargo, el poder continuó en manos de unos pocos, a los que se llamó la oligarquía. Recuerden que en este momento histórico, la mayoría de la población era analfabeta o indígena y por lo tanto eran marginados por el resto de la sociedad. ¿Cómo era la economía en América Latina en este periodo histórico? Bueno, los estados latinoamericanos que se interesaban o que querían incorporarse en una economía internacional lo hacían como productores de materias primas. Es decir, elaboraban aquellas materias primas necesarias para la producción industrial. Y a su vez eran consumidores o compradores de productos industriales, es decir, productos ya elaborados. Ciertos países se constituyeron casi como monoproductores, por ejemplo Cuba, que solamente producía azúcar, o Colombia, que solamente producía café. Pero otros, como Brasil, diversificaron su economía y no solamente producían un solo producto o una sola materia prima, sino que elaboraban otras, como por ejemplo Brasil producía café, caucho, algodón, o en la Argentina en donde se producía lana, maíz, trigo y principalmente se exportaban carnes congeladas. Bueno, esto ha sido un poco la clase de hoy, espero que la hayan entendido. Cualquier consulta, yo estoy a su disposición y en un ratito, junto con este video, les voy a estar subiendo la guía de actividades. Adiós.